Muchas son las entrevistas que ponen de manifiesto que cada vez que una nave terrestre salía de la Tierra era seguida por unos extraños vehículos de procedencia desconocida. Mayor sorpresa era cuando en las misiones Apolo las cámaras captaban grandes naves no humanas y tanto en la Luna como en las exploraciones a Marte se fotografiaban enormes construcciones o algún tipo de ruinas. Algunos astronautas incluso llegaron a ver seres humanoides. Desde entonces se tomaron medidas de seguridad en las transmisiones hacia la Tierra, acciones que consistirían en emitir 2 minutos en diferido las imágenes y sonidos que nos llegan desde el exterior, permitiendo de este modo una censura efectiva de cara a la población en general. Comparativamente, deberíamos entender que los astronautas viajan en rudimentarios artilugios frente a unas naves extraterrestres técnicamente miles de años por delante, y podríamos buscar un símil que sería algo así como cruzar el océano Atlántico en una balsa, y de pronto ser rebasados y sacudidos por el gran oleaje de un enorme transatlántico, gobernado por civilizaciones que son capaces de viajar a velocidades hiperlumínicas, procedentes de infinidad de mundos habitados. Ello nos llevaría a la percepción de una fragilidad, la de los seres humanos, que se manifiesta cuando nos adentramos en las fronteras siderales, en un medio a primera vista hostil y desconocido para nosotros, cuando contemplamos la negrura del fondo cósmico y la quietud de las estrellas. Por medio de la crónica del periodista Henry Gris, publicada en la prestigiosa revista italiana Grazia, número 277 del 14 de octubre del 84, se nos da a conocer una noticia absolutamente decisiva para el esclarecimiento y reafirmación de la realidad operativa del siglo XX. Es decir, somos visitados, tutelados y ayudados en nuestro devenir cósmico por seres superiores venidos de lejanas galaxias y de otras tantas esferas habitadas en el edificio macrocósmico que nos contiene y nos contempla. La crónica dice así: 2 astronautas permanecieron en contacto durante 4 días con una astronave procedente de otros mundos. Además, hubo intercambio de mensajes entre terrestres y alienígenas. Esta conferencia privada se le hizo a un personal de por lo menos 200 personas, comprometidas a respetar el secreto de Estado, incluidos científicos, astronautas y responsables de los programas espaciales, y de entre ellos un informante que le facilitó el material a este periodista, que hizo llegar esta noticia hasta Occidente. En la conferencia se afirma que hubo también filmaciones de los astronautas. Pero aquí está toda la historia. Los 2 astronautas Vladimir Kovalyonok y Viktor Savinik, que partieron el 12 de marzo de 1981, estaban completando una misión en el espacio de 75 días, que se debería concluir el día 26 de mayo. Pero algo extraño comenzó a suceder el día 14, alrededor de la Salyut 6. A saber, Kovalyonok improvisadamente notó en el cristal de la ventanilla, como si allí se reflejase desde el interior de la navecilla espacial un objeto esférico. Solo más tarde se dio cuenta de que aquella esfera que él creía ver reflejada, en realidad estaba en el exterior de la Salyut 6. Era otra navecilla que volaba por el mismo sitio. A la conferencia, celebrada en el secreto más total, en el tercer piso del Ministerio de Planificación en Moscú, a las 5 de la tarde del jueves 16 de junio de 1981, fue el mismo Kovalyonok para dar el mayor número de respuestas, porque inmediatamente después de una primera explicación sumaria de los hechos por parte del general Berejovoy y la proyección de la película mencionada, todos los presentes fueron invitados a hacer preguntas con el fin de quitar cualquier sombra de duda sobre este extraordinario acontecimiento. Y las preguntas no faltaron. Kovalyonok, delante de los 200 personajes, no reveló nunca ninguna emoción que pudiera hacer dudar de su veracidad de testigo ocular. Explicó enseguida que la nave espacial de los alienígenas era una esfera absolutamente privada de protuberancias. Nuestra Salyut 6, hizo observar luego, tiene forma de botella, pero en el exterior tiene toda una serie de paneles solares que nos procuran toda la energía necesaria a bordo. En cuanto a las dimensiones, es fácil decirlas. Nuestra Salyut 6 tenía una longitud de 16 metros. La esfera de los alienígenas podía tener un diámetro de 8.
Pero lo que me parece francamente sorprendente concierne a la movilidad de esta esfera y a la posibilidad de alcanzar velocidades muy elevadas casi instantáneamente. Es decir, sin aceleraciones, la esfera podía pasar de la velocidad que le consentía volar a nuestro lado a una velocidad que le permitía desaparecer en el acto de nuestra vista, prácticamente sin una fase de aceleración intermedia. Sé muy bien que esto puede parecer poco explicable, pero es lo que he visto con mis ojos, afirmaba Kovalionok. Pero volvamos al primer avistamiento. Kovalionok da un grito a Savinik. Ambos miran la esfera desde dos ventanillas diferentes y después Kovalionok coge el tomavistas y rueda los primeros fotogramas de su película. La verdad es que ambos teníamos casi miedo al pensar que pudiese ser en realidad aquel objeto que volaba cerca de nosotros, ha admitido enseguida Kovalionok. Con el binóculo podíamos ver que esta enorme esfera tenía, sobre 3 filas, una serie de 8 ventanillas, 3, una en cada fila. Eran muy grandes, por lo menos 6 veces la de la Salyut 6, y las otras 21 podían tener un diámetro de medio metro, ha explicado rápidamente, procurando ser lo más preciso posible, el imperturbable Kovalionok. Estos hechos Kovalionok los dijo durante aquella famosa conferencia en Moscú, en presencia de 200 invitados de importancia. Para el resto del relato, tengo que referir solamente lo que me ha dicho a su vez la fuente de la que no puedo citar su nombre y apellidos, pero que ciertamente es muy fiable. Durante toda la jornada del 14 de mayo, por consiguiente, no acaece nada de particular. La esfera continuó viajando junto a los rusos sin dar señales de vida. Y llegó la noche cósmica, que en el mismo momento es un poco más breve que la terrestre, y fue con sorpresa que los dos astronautas descubrieron por la mañana que la misteriosa esfera se había aproximado. Estaba a 100 metros. Los dos rusos, no hay duda, son personas que conocen su oficio, y habían advertido enseguida que para sus desplazamientos la misteriosa esfera no empleaba nada visible, es decir, sobre la argentea superficie exterior de la presunta nave espacial, un UFO, para entendernos, no había aberturas, toberas, escapes o salidas de reactores de la más mínima clase. Aparte de las ventanillas, era solo una enorme bola. Pero a través de las ventanillas se podía ver el interior. Dentro había seres vivientes. La forma de estos alienígenas era más o menos la humana. Tenían la cabeza cubierta en parte por cascos, pero ligeros, no de metal. Se diría que fueran capuchas, gorros, pero con víscera transparente. Y la víscera dejaba ver muy bien lo que había debajo, frondosas y largas cejas y narices en ángulo recto de tipo griego, pero lo que más sorprendió a los dos astronautas rusos fue el tamaño de los ojos de estos alienígenas, ojos el doble de grandes en relación con los humanos, pero fijos en el vacío. A través de las ventanillas se veía muy bien que los alienígenas miraban a los dos rusos, pero sin revelar la menor emoción. Tenían la expresión de los personajes pintados en ciertos cuadros hindúes, con el ojo vítreo y el gesto casi mecánico. ¿Serían robots? La duda permanecía a bordo de la Salyut 6, porque además, durante todo el primer día, Kovalionok se había guardado bien de comunicar a tierra que tenían estos extraños compañeros de viaje. Solamente después de 24 horas, y tras haber rodado despacio un poco de película, sacando luego fotos individuales y poniendo por escrito declaraciones comunes con Savinik, las precauciones nunca son excesivas, y para pasar por locos siempre hay tiempo. Kovalionok tímidamente aludió en un mensaje a la base que le había parecido haber observado algo, y vía este cautísimo paso hasta la revelación final. Aquí tenemos compañía y no sabemos quiénes son. Pregunta más que justa. ¿Qué debemos hacer? Respuesta más que obvia. Continúa teniendo la situación bajo control. Sin embargo, durante el segundo día y el tercero, los alienígenas se mostraron bien intencionados más allá de toda posible duda, es decir, amistosos. Desde tierra llegó un no que hizo retumbar la astronave cuando Kovalionok lanzó por la radio la idea de salir fuera para conocer a los nuevos amigos.
Demos un paseo por el espacio y tal vez salgan también ellos, porque durante ese tiempo los alienígenas habían dado señales inequívocas de cordialidad. Con aproximaciones muy comedidas, habían llegado hasta 30 metros de la navecilla rusa. Rusos y alienígenas se habían mirado de frente, en resumidas cuentas, pero había acaecido asimismo algo más. Durante una de estas aproximaciones, por otra parte muy cordiales, Kovalyonok se había colocado en la ventanilla más grande de su navecilla, teniendo bien abierto delante suyo el mapa del sistema solar. Casi se le paró el corazón cuando, por una de las ventanillas mayores, uno de los alienígenas le mostró el mismo mapa, idéntico, y fue en este momento cuando Kovalyonok, trastornado por la emoción, levantó los pulgares hacia el alienígena que le mostraba la carta, y el alienígena levantó los suyos, y casi inmediatamente la esfera se desplazó velocísima, como queriendo mostrar su extraordinaria maniobrabilidad. Pero también estos movimientos tenían acaso un motivo más sutil. Por 6 veces la esfera misteriosa se alejó y por periodos diversos. Kovalyonok lo registró exactamente. ¿Contenían un mensaje? Como era imaginable, el mensaje ha sido descifrado, y precisamente por los matemáticos a las órdenes del general Berejov. Entre estos matemáticos estaba el profesor Boris Katzenbogen, un experto en computadoras que justamente participó en aquella famosa conferencia de los 200 en Moscú. Pero ahora Katzenbogen no está ya en Rusia, ha obtenido el permiso para emigrar a los Estados Unidos. Ha sido fácil encontrarle. Para mí, que tenía necesidad de agregar otros detalles a esta casi increíble historia cósmica mía. Katzenbogen dice: Kovalyonok, con una lámpara apuntada contra el alienígena a la ventanilla de su esfera, señaló el número 101101. Un destello breve para el 0, un largo para el 1. Fue una idea genial, porque antes, vía radio Morse, habían lanzado en vano el mensaje en ruso. Los cosmonautas soviéticos saludan a los visitantes de la Tierra. Después, en inglés, había preguntado siempre por la radio: ¿nos recibís? Probó a repetir el mensaje con la lámpara, nada que hacer. Fue entonces cuando lanzó al cosmos su 101101 y de la esfera de los alienígenas llegó la respuesta, y fue ingeniosísima. En efecto, con los destellos sucesivos no llegó la repetición de la cifra de Kovalyonok, sino un logaritmo suyo. De la esfera decían: en matemáticas hablamos el mismo lenguaje. Inmediatamente después, los alienígenas salieron de su esférica navecilla y comenzaron a moverse en el espacio. Eran altos, todos ellos, de casi 2 metros, y era extraordinario verlos mover en el espacio porque evidentemente los instrumentos de propulsión que usaban habían sido miniaturizados al máximo y no se adivinaban bajo los trajes espaciales, que eran los mismos llevados a bordo. No se aproximaron a la navecilla rusa, sino que se movieron de manera que pudieran ser filmados. La esfera de los alienígenas dejó a los rusos de la Salyut 6 en la jornada del 17 de mayo de 1981. No olvidaré jamás las escenas finales de la película de Kovalyonok, ha dicho el matemático ruso Alexander Kazantsev, encontrado por mí casualmente en Moscú, y que antes me ha revelado haber sabido de nuevo encuentro allá arriba en el espacio, entre rusos y alienígenas. Ha querido añadir: se ha visto muy bien. Al cuarto día, los alienígenas parecían deseosos de hacernos llegar un mensaje como queriendo decir: nos vamos a ir. Primeramente iban y venían, con desplazamientos breves pero decididos. Después, finalmente, acaeció lo que todos temíamos. La esfera aún estaba allí, pero un instante después estaba ya más lejana, y luego, cada vez más lejana en el infinito. Se volvía cada vez más pequeña la navecilla alienígena, y era como si lanzase un amistoso, cósmico adiós. Hasta pronto, amigos. Y cuando desapareció del todo, sentimos en el corazón una indescriptible impresión de soledad. Puedo decirlo, experimentamos una desgarradora nostalgia por el futuro.